Aquí estamos. Lo volví a empezar, no me gustó. Estaba de muy lejos, así que gracias al Señor. Estamos viendo, como dije, las obras del diablo y hemos estado compartiendo desde que empezamos esto que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gracias a Dios porque no, aunque tenemos una lucha espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, nosotros sabemos que tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos cómo el diablo peca desde el principio. Y el hombre y la mujer que están apartados de Dios pecan también desde el principio. ¿Cómo trabaja Satanás? Miramos que lanza sus certeros ataques, los planifica y los lanza contra los hogares, contra las personas, contra la iglesia, instigando a la rebelión. La palabra del Señor en el Génesis, en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta. Y desde el principio, el enemigo de nuestras almas ha querido instigar al hombre a la rebelión en contra de Dios. Y terminábamos la lección pasada, terminábamos viendo lo que dice 2 Corintios 11:3. El apóstol Pablo advirtiendo a los corintios acerca de ese temor a volver a caer en los lazos del diablo, a volver a caer en lo que es el engaño, a lo que es el trabajo que el enemigo hace, y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo oraba, le preocupaba que el hombre pudiera estar apartándose de la sincera fidelidad a Cristo y envolviéndose en lo que miramos que en Judas, que son las falsas enseñanzas, las falsas creencias, lo mismo que miramos que advierte Timoteo acerca de los postreros tiempos, donde habrá hombres, en el capítulo 4, verso 1 al 5, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes, ingratos, desleales. Y dice la palabra del Señor que estos hombres de esa naturaleza van a empezar a promover, a practicar y a promover doctrinas falsas para extraviar de la sincera fidelidad a Cristo al creyente. Y vamos a avanzar. El enemigo promueve las obras de las tinieblas, incluyendo la corrupción moral y la perversión sexual, y esto estuvimos viendo la lección pasada, que todo lo que se está multiplicando, la maldad del hombre, el ser humano, depravándose, viéndose a los extremos en lo que es el crimen, la violencia y todas estas cosas. Dice la palabra del Señor que estos hombres están llenos de fornicación, llenos de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas y engaños. Y todas estas cosas son el trabajo que el enemigo está haciendo sutilmente, y mucho aún de los que nos proclamamos ser hijos de Dios, ser el pueblo de Dios, muchas veces podríamos caer en el engaño. Pero la palabra del Señor nos advierte, persiste tú en lo que has aprendido. Para que usted y yo no seamos engañadas, tenemos que persistir en lo que es la palabra de Dios, en lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios. En esto tenemos que practicar, en esto nos tenemos que mantener. Pero vamos adelante, y esta mañana vamos a mirar que de la manera que el enemigo trabaja también es trayendo ceguera espiritual y falta de entendimiento. ¿Por qué es que el hombre se deja de engañar o seducir de las doctrinas falsas? Bueno, porque le falta
al hombre le falta ese entendimiento y ese discernimiento espiritual. Aparta de la verdad del oído porque no tiene un fundamento. Hablábamos de que es necesario tener un fundamento firme en lo que es la palabra del Señor. Pero dice 2 Corintios 4:4 que en los cuales, en esos hombres que hablaba de esa naturaleza, Judas y Timoteo, y también el apóstol Juan, en estos hombres el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo viene a cegar el entendimiento y aquella persona que sí por naturaleza está ciega espiritualmente, y no tan solo está ciega, sino que se cree su propio engaño, se cree sus propias maneras de ver, de entender las cosas espirituales y seduce, dice aquí la palabra, el Dios de este siglo, Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Viene el enemigo y arrebata la palabra que ha sido sembrada en los corazones. Y nosotros lo miramos, la palabra del Señor nos advertía en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Marcos, vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice en el verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación, Marcos capítulo 13, verso 19. Voy a leer desde el 18. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, como aconteció desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, y ni acontecerá jamás, como no aconteció, dice, desde el principio de la creación, ni acontecerá jamás. Pero si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó esos días, ese tiempo del engaño doctrinal, ese tiempo que advierte la palabra del Señor, de tantas y tantas diferentes enseñanzas, tantas diferentes ideologías apartadas de la palabra del Señor, sacadas de sus propios conceptos del ser humano, cuando dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo vino y cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la gloria de Dios, para que no les resplandezca la luz de Dios. Y si no resplandece la gloria de Dios, si no resplandece la luz de Dios, obviamente que lo que hay son tinieblas. El que practica el pecado es del diablo. Y el que practica el pecado, dice Juan, en el Evangelio según San Juan, practica el pecado no en la luz, sino en las tinieblas. Camina en las tinieblas porque no puede venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el enemigo arrebata la palabra del corazón del hombre, del corazón de la mujer, trayendo un adormecimiento espiritual, un letargo espiritual, que era lo que mirábamos nosotros hace unos estudios atrás, cómo el enemigo viene y trae ese letargo espiritual, ese adormecimiento que está generalizando en el pueblo de Dios y que no puede ver la gloria de Dios porque el enemigo ha traído esa falta de entendimiento, porque el enemigo ha traído esa ceguera espiritual. Dice que arrebata la palabra de Dios del corazón. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos buscando en otras fuentes que no sean la Biblia? Buscando en otras fuentes que no sean la palabra de Dios. Entiendo lo que algunos piensan de la manera que lo opinan, que tenemos que analizarlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero cuando el apóstol Pablo dice esto, se está refiriendo a la palabra de Dios. Examinar la palabra
Y cuando examinamos al escudriñar la palabra, tenemos que retener lo bueno, lo que es para nuestra propia edificación espiritual. No está hablando de métete y busca en las sectas, métete y busca en las herejías, métete y busca en los pensamientos humanos, en las ideologías, sino métete más a la palabra. Jesús dijo escudriñen las escrituras. Juan 5:39, porque en ellas parece que tendréis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el enemigo y roba, arrebata lo que fue sembrado, y la palabra del Señor dice, esto es lo que fue sembrado en el camino. En la parábola del sembrador habla de la semilla que cayó en buena tierra, pero habla de una semilla que cayó entre espinos, de una semilla que cayó entre pedregales, de otra semilla que cayó en el camino. Entonces, cuando alguno oye la palabra de Dios, pero no la entiende, viene el enemigo y se roba esa palabra, la arrebata del corazón del hombre para que el hombre crea el engaño. Ahí está, simple y sencillo, no puede ser más sencillo que eso, que cuando esa palabra cae en una tierra que no es fértil, el enemigo fácilmente la roba, pero si la semilla cae en buena tierra, dice la palabra, da fruto al 100, al 60, al 30 por una sola semilla. Quiere decir que Dios está queriendo que usted y yo seamos tierra buena, donde la palabra caiga y la palabra pueda producir, pueda germinar, pueda crecer, pueda producir, pueda dar fruto, dice la palabra del Señor, y buen fruto, un fruto que no se pierda. También el enemigo viene y engaña a los hombres con falsos prodigios y con falsas señales, con prodigios y señales engañosas, y lo miramos en 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De la misma manera, aquellos que no creen al Señor o aquellos que han sido engañados por el enemigo de nuestras almas, ellos también no solamente que tienen falsas creencias, pero que las promueven también, esas falsas creencias, fuera del contexto de las Sagradas Escrituras. 11:14 dice la palabra del Señor aquí. Y no, dice, deje ir atrás un poquito para que podamos entender el contexto de lo que estoy hablando. Dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí es donde está el peligro, hermanos. Aquí es donde está el engaño. Por eso es que siempre les digo, qué importante es que cada uno de nosotros como cristianos aprendamos a identificar, pedirle al Señor el discernimiento para poder saber cuándo lo que estamos escuchando, ya sea en las plataformas sociales, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas sociales, ¿cuándo vamos a poder diferenciarlo? Lo que escuchamos en la radio también, en la televisión. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Conociendo las Sagradas Escrituras. Por eso que Jesús una y otra vez incitaba a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice, retén la sana doctrina. Porque cuando nosotros aprendemos a retener la sana doctrina, vamos a identificar a esos falsos apóstoles que se disfrazan como ángeles de luz. Vamos a identificar esas enseñanzas falsas, y que hay tantas, hermanas, hermanos. Hay tantas falsas enseñanzas, hay tantas ideologías que se están infiltrando,
y están trayendo al hombre, atrayéndolo a falsos prodigios, a falsas señales. Mire qué tremendo, porque la palabra del Señor advierte que todo esto habría de pasar en los postreros días, pero el hombre no entiende. El ser humano no entiende. Se le hace muy fácil andar probando, investigando, queriendo conocer, cuando la palabra de Dios que Él nos ha dado no es para que nosotros, ni siquiera para que nosotros contendamos. Dios nos ha dado esta palabra para instruirnos, a fin de que cada uno de nosotros como cristianos seamos edificados en nuestra santísima fe, como dice Judas. Nosotros tenemos que edificarnos en esa fe que ya tenemos. Pero el enemigo viene con esos falsos prodigios y la gente va, dicen, aquí está viendo milagros, aquí está viendo señales, aquí está viendo prodigios, aquí está pasando esto y aquello, y están viendo y buscando en donde quiera que se manifiestan muchas cosas que la palabra del Señor está advirtiendo, prodigios falsos, señales mentirosas, y ahí va el pueblo de Dios corriendo a buscar. Dice que también el enemigo lo que hace, que acusa al creyente, acusa al pueblo de Dios, y esto lo vemos en Apocalipsis 12:10, es un pasaje tan importante, tan especial, que nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que la palabra del Señor dice. Si lo vimos nosotros en el libro de Judas, como el enemigo, en el libro de Judas, en el libro de Job, cómo el enemigo viene y se presenta delante de Dios con todos los hijos de Dios, y se vino entre ellos también Satanás y se presentó delante del Padre, y le dice el Padre, ¿de dónde viene Satanás? Y le dijo, de andar la tierra, de recorrer la tierra, de pasearme en ella. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y viene el enemigo y empieza a instigar, lo que mirábamos apenas en el estudio pasado, a instigar al hombre en contra de Dios. Viene el enemigo y hace instigación y le dice, pues Job te sirve porque le has rodeado. Job te sirve porque tú le has puesto un cerco alrededor de él. Es la razón por la que te sirve. Y Dios permitió que el enemigo viniese y tocase lo que tenía Job. Y lo vemos aquí porque acusa al pueblo de Dios. Y el Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que Job no es una excepción de un justo que fuera acusado delante de la presencia de Dios. El trabajo experto del enemigo ahora es acusar al pueblo de Dios, hacer sentir esa culpabilidad en el cristiano, que lo condene, que lo sentencie, y que el hombre llegue a decir, pues, ¿para qué yo sigo buscando de Dios? ¿Para qué yo sigo congregándome? ¿Para qué yo sigo leyendo la Biblia si no puedo cambiar? Y si soy esto, aquello y el otro. Vemos esa misma acusación en la historia. Tenemos la historia de Lutero, Martín Lutero, el que trajo la reforma protestante, de donde salió muchas de las enseñanzas cristianas que son de sana doctrina, de la enseñanza de Martín Lutero. Y dice la historia que el enemigo vino después que Martín Lutero, leyendo el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, entendió que el hombre es salvo por gracia, eso salvo por la fe, no es salvo por las obras. Entonces se levantó en contra de lo que era todo lo que se estaba enseñando en ese tiempo. La iglesia popular estaba enseñando acerca de las indulgencias, estaba enseñando acerca de tantas otras cosas que tenían que ver con da
para que Dios te dé. Todavía el enemigo sigue trabajando por ese camino, por esa área. Pero cuando pasa esto, el enemigo viene y acusa a Lutero y le trae una lista grande, le trae una lista tremenda de todas acusaciones acerca de su persona, acerca de su conducta, acerca de su carácter. Y viene y le dice todas estas cosas, ¿cómo crees que Dios te las haya perdonado? Y Lutero, dice la historia, le dijo a Satanás, Satanás, te has acordado de todo muy bien, pero te faltó una cosa. Bajo la lista hay todavía algo más. Lo que vemos nosotros ahora como en nuestra sociedad actual, las letras pequeñas debajo del contrato. Y ahí estaban las letras pequeñas bajo las acusaciones que decían la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El enemigo viene a traer acusación al pueblo de Dios, acusación hacia nuestro propio corazón, hacia nuestra propia conciencia, pero acusación ante los demás para desvirtuar, para desacreditar, para hacer que el pueblo de Dios, en lugar de caminar hacia adelante, retroceda, se estanque y se pierda. Pero no solamente hace esto el enemigo, sino que promueve falsos milagros y una falsa adoración. Dije que el hombre está yendo y buscando donde haya milagros. Se mueven de un lugar a otro, no se quedan estables en un lugar, sino que están yendo buscando donde se mueva esto, donde se mueva aquello, donde se mueva el otro. Y están siguiendo tantas doctrinas de engaño. Yo miraba una sola que me recuerdo, un predicador dándole patadas a los cristianos, a los que se estaban congregando. Entre todas esas otras enseñanzas falsas que hay, miraba esta en un video acerca de cómo el enemigo actúa de esa manera. Cuando Cristo Jesús dio de patadas a alguien. Y cosas como estas, echarles agua con una manguera, y cosas tan fuera del orden, fuera de lo que es la palabra del Señor. Pero el enemigo hace que el creyente o el no creyente vaya y busque esos falsos milagros y vaya y caiga en esa falsa adoración. Van, por ejemplo, a esas sectas donde les dan, donde no es que les dan, les venden una rosa que supuestamente es la rosa de Sarón. Les venden agua supuestamente del río Jordán, pedacitos de madera que son supuestas astillas de la cruz de Cristo, y la gente, ¿por qué sigue y sigue y sigue yendo y cayendo en ese engaño? Porque el enemigo promueve esos falsos milagros, promueve esa falsa adoración. Y dice aquí en segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué entonces el hombre cae aquí? Porque el enemigo promueve la falsedad, promueve el engaño, promueve la falsa adoración. Y esto es preparación para lo que aquí en Apocalipsis nos habla, y aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la manifestación del anticristo. Esta es la manifestación. Uno que se va a levantar para traer aparente paz al conflicto mundial, para traer aparente paz y solución a los problemas de la economía en el mundo. Uno que se va a levantar, el anticristo, y que la palabra del Señor dice que el pueblo lo va a creer que es Cristo, va a creer que viene de parte de Dios, y van a ir siguiendo esos prodigios mentirosos, esos prodigios engañosos. Y aún el pueblo de Israel
el pueblo escogido de Dios, va a caer en el principio, en las enseñanzas, en las creencias, en las prácticas del anticristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no creyó a Jesús como el Mesías. Porque cuando Cristo Jesús vino y nació y estuvo viviendo en Israel, el pueblo no creyó. Por eso crucificaron al Mesías. Y porque no creyeron que Cristo Jesús era el Mesías, entonces dice que Dios les envía este poder engañoso para que caigan. Estamos viendo todo un manejo en el mundo acerca de querer lograr la paz, de querer firmar el acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Y todo el mundo, las Naciones Unidas, tratando de envolver al pueblo de Israel en todo esto. Lo que estamos viendo, principios de ese poder engañoso, de esos prodigios mentirosos que se están manifestando ya, pero que van a seguir aumentando hasta la llegada del anticristo, hasta que se establezca el anticristo. Pero ¿quién es? Dice aquí la palabra Dios, enviando ese poder engañoso para que el hombre crea la mentira. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque el hombre, veíamos en el capítulo 1 de Romanos, no quiso tener en cuenta a Dios. Porque el hombre está buscando en otras fuentes. Están investigando quizá que en el Corán, quizá que en los libros apócrifos, en tantas diferentes enseñanzas, en tantas diferentes doctrinas, en tantas diferentes sectas. Y el hombre investigando, Dios les envía un poder engañoso para que crean entonces a la mentira, a fin de que sean condenados. Los que no creyeron a la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad, amigos? Cristo Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la verdad, Cristo Jesús es la vida. Pero ¿por qué entonces el hombre está buscando creer en otra cosa? O sacando del contexto de las Sagradas Escrituras las enseñanzas y llevando al hombre a experimentar, a probar, a buscar información externa para contradecir lo que Dios ya dejó claro en la palabra. La palabra del Señor dice que esto, la palabra de Dios, el libro de Dios, la Biblia, es nuestro manual de fe, es nuestro manual de conducta, es la regla de fe, es la regla de conducta. Y la palabra de Dios dice las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza es que se escribieron. O sea, aquí tenemos lo que nosotros necesitamos, lo tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos buscando? Lo que no se nos ha perdido, yo digo. En otras fuentes diferentes, externas y extrañas a la palabra del Señor. ¿No será que estamos cayendo en esto y que quizá ya hemos sido, como dice ahí, cegados espiritualmente? Porque el enemigo viene y ciega espiritualmente, viene y roba el entendimiento del cristiano para que crea a la mentira en lugar de creer a la verdad. ¿Qué más podemos ver entre las obras del enemigo? Produce tormentas y tiene poder sobre el mundo natural, y eso lo vemos en el libro de Job. La acusación que vino trajo como consecuencia después que Dios permitiera al enemigo que tentara a Job, que viniera y le trajera diferentes situaciones para ver si Job renegaba de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios es tan clara? Dice, Dios no tienta a nadie, ni Dios tampoco es tentado por nadie, pero el enemigo, el engañador, ese sí tienta. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job, entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job capítulo 1, verso 18
al 19. Vamos a ver Marcos, lo que dice Marcos. El enemigo sí tiene cierto poder, no todo el poder, pero cierto poder para producir tormentas en la naturaleza, en el mundo natural. Cuando Jesús fue tentado y vemos en la palabra del Señor que el enemigo aparece, déjenme buscar la escritura antes de seguir hablando, porque si no me voy a perder yo aquí, hablando. Marcos capítulo 4. Les digo que esta Biblia todavía tiene unas hojas que están pegadas y todavía no me conoce mucho a mí y tampoco yo la conozco mucho a ella, pero me encanta la versión que tiene, así que por eso la estoy usando. Ese mismo día dice, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud lo llevaron con ellos en la barca. Como estaba y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El enemigo promueve algunas tormentas de la naturaleza. Promueve algunas cosas de estas y tiene poder sobre el mundo natural. Por eso es que mucha gente se espanta del poder de los huracanes, de los terremotos, de los tsunamis, de tantas cosas que están pasando, las inundaciones cuando vienen las lluvias como las de algunos meses y vinieron y afectaron tan tremendamente algunos lugares, devastándolos, arrasándolos totalmente. Porque el enemigo tiene cierto poder, no un poder ilimitado, pero un cierto poder en la naturaleza, en los fenómenos naturales. Y lo que vemos aquí que los discípulos estaban a tal punto sobrecogidos, espantados, atemorizados de que ellos iban a morir, porque esa fuerte tempestad, esa violencia que se estaba levantando, estaba azotando la barca. Y vienen a hablar con Jesús y le dicen, ¿no te da cuidado que perezcamos? ¿No me parece que muchas veces nosotros en las tormentas de la vida diaria, que nosotros enfrentamos, muchas veces pensamos de la misma manera y hacemos esta pregunta que hicieron los discípulos, ¿no te importa que perezcamos? ¿Por qué nos está yendo mal en esto? ¿Por qué nos está yendo mal en el otro? ¿Por qué están viniendo tragedias? ¿Por qué están viniendo catástrofes? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Y quizá cuestionamos. ¿Por qué? Porque el enemigo instiga nuestra vida. Cuando cosas suceden como los virus que vinieron hace un poquito de tiempo atrás y destruyeron, mataron tanta gente, como algunos otros que están surgiendo, que la palabra del Señor lo está advirtiendo, pero que para el hombre cuando viene esas enfermedades, esas virus que son contagiosos y vienen y causan estragos, muerte, la gente llega a este punto de preguntar, ¿qué a Dios no le importa? ¿No le importa que perezcamos? ¿No se preocupa por nosotros? ¿Sabe que sí? Que a Dios le importa a usted y le importo yo. Le importa nuestra vida y Él no quiere que nosotros suframos, padezcamos, pero el enemigo aprovecha la autoridad y el poder que le queda en contra de la naturaleza, no contra, sino en la naturaleza para manifestarse y entonces traer duda al corazón del hombre, traer falta de fe, traer abatimiento, traer ansiedad y angustia y cosas, no solo en la naturaleza, pero en la política del mundo, en las diferentes cuestiones, la guerra, en algunos países, lo que es la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y todas estas cosas, el enemigo aprovecha y hace creer al hombre que a Dios no le importa. Hace creer al hombre que Dios está en contra suya. Pero Jesús dice, se levantó
reprendió el viento y dijo a la mar, cálmate, sosiégate. Mire qué importante creer a lo que Dios dice en su palabra. Quizá tus problemas, tus luchas, tus dificultades, las situaciones por las que están pasando te están haciendo dudar del poder de Dios hacia tu vida, hacia mi vida, o a lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, como su pueblo, pero tenemos que entender que el que tiene la máxima autoridad, el máximo poder, ese es nuestro Señor. Dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiega. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder sobre los problemas del mundo, sobre las situaciones de la naturaleza? ¿Quién es este que tiene poder sobre la vida del ser humano, que le importa el ser humano, que le interesa el ser humano? ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vino a este mundo porque a Dios le importa el hombre. Aquel que vino a este mundo porque a Dios le importaba que el hombre estaba perdido y que no tenía oportunidad de salvarse. No había forma de que el hombre pudiera tener la salvación. Este es nuestro Señor Jesucristo que vino y tomó forma de carne y se entregó por nosotros para que nosotros podamos entonces conocer a Dios, conocerlo a Él, conocer la verdad. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Y aquí es donde hacemos nosotros bien en profundizar. Pero muchas veces nos dejamos llevar por cómo las situaciones que estamos viendo, las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Vemos que también el enemigo, entre sus obras, viene y gobierna las naciones. Yo hablé de un poquito lo que las Naciones Unidas y las naciones del mundo están tratando de hacer para lograr la paz en el Medio Oriente, para poder traer la supuesta armonía que, si vemos a la palabra del Señor, solamente la puede traer Dios. Jehová Shalom, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, nada más Él es el príncipe de paz y Él puede traer la paz, no solo a Israel, a las naciones vecinas, pero al mundo entero. Solamente el Señor, nuestro Dios, Jehová Shalom, Cristo Jesús, el príncipe de paz, puede traer paz a la humanidad. ¿Cómo la vamos a buscar en otras cosas? En acuerdos, en tratados, en guerra, en más conflicto, en más armamentos, en más armas de destrucción masiva. ¿Cómo es posible que pensemos, que el hombre piense que la guerra va a traer a ganar la paz? ¿Cómo que entre más se promueva la violencia, más es que se acerca la paz, cuando la palabra del Señor dice que Dios es el único que puede traer la paz? Entre las obras del enemigo vemos lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El enemigo gobierna sobre las naciones, sobre algunas naciones. Yo le doy gracias a Dios por países que ahora tienen un gobierno cristocéntrico y que ahora están teniendo prosperidad, están saliendo adelante porque están poniendo a Dios en el primer lugar. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, que el enemigo gobierna las naciones. Vamos a ver Mateo, lo que dice la palabra del Señor, Mateo 4:8. Yo hablé hace un momentito atrás de lo que era la tentación de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora lo vamos a ver aquí directamente en la palabra del Señor. Capítulo 4, Evangelio según San Mateo, versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Mire, cuando el Señor se levantó con autoridad y con esta palabra, con la palabra escrita, hablando la palabra escrita, el enemigo lo tuvo que dejar. Pero el diablo le está diciendo: te voy a dar todo el poder del mundo, te voy a dar toda la gloria del mundo. Y Jesús no dijo que no era verdad, que el enemigo no tenía el poder sobre las naciones, sobre el mundo, porque lo tenía, porque el ser humano lo perdió. Y todavía sigue siendo el príncipe de este mundo, tiene el poder sobre las naciones, pero cuando es reprendido por la palabra, hermanos, por esta palabra, la palabra bendita de Dios, el enemigo tiene que huir. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿por qué no ganamos en la batalla espiritual? ¿Por qué no vencemos? ¿Por qué no vencemos al enemigo? ¿Y por qué el enemigo viene a vencer al hombre? ¿Por qué no tomamos la palabra con fe en nuestros corazones? ¿Por qué no tomamos la armadura de Dios? No nos ponemos la armadura de Dios, no tomamos las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas para destrucción de fortalezas. Si no las tomamos nosotros, entonces el enemigo viene y nos engaña. Nos hace creer que estamos derrotados, que estamos vencidos y que estamos bajo su dominio, que estamos bajo su poder. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, los que hemos conocido a Cristo, no estamos bajo el poder y la autoridad del enemigo. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, estamos bajo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso y vivimos por la palabra que está escrita. Es por lo que nosotros podemos vencer al enemigo, por la palabra. Cuando nosotros podemos decir: escrito está, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está haciendo este pasaje bíblico de mira a reconocer que para salir del gobierno que el enemigo tiene sobre el mundo, necesita el enemigo ser reprendido. Pero el hombre, la mujer, tiene que volverse a Dios. Cuando el hombre y la mujer se vuelven a Dios, cuando entrega su corazón a Cristo, cuando entrega su vida al señorío y a la autoridad de Cristo Jesús, entonces es libre de ese poder del enemigo. Es libre del poder de Satanás que él tiene. También dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, verso 31. Y déjenme ir a Juan. Capítulo 12, versículo 31, dice la palabra del Señor: ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice Jesús: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Quiero terminar con esta parte. El príncipe de este mundo va a ser juzgado muy pronto. El engañador, el que acusa a nuestros hermanos en todo el mundo, ese mentiroso va a ser muy pronto juzgado y va a ser echado fuera de este mundo. Pero Cristo lo que dice aquí, que si Él resucitaba de la muerte y ascendía al cielo, va a atraer a todos hacia Él. Una de las formas de nosotros poder resistir
la autoridad del mundo, la autoridad de Satanás, la autoridad de las tinieblas, es sometiéndonos a la autoridad de Dios. Y el que no tiene a Cristo tiene que entregarle el corazón a Cristo. Quizá no has experimentado la salvación. Quizá nunca te habían hablado de que todo lo que está pasando en el mundo, los conflictos, las enfermedades, las situaciones, tienen que ver con el poder que el enemigo tiene. Pero para que tú y yo podamos ser libres, tenemos que someternos a Dios, resistir al enemigo para que él huya. Pero para hacer esto, si no tienes a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, hay que pedirle al Señor Jesucristo: perdona mis pecados, salva mi alma, líbrame, lávame con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hay una manera de escapar, hay una manera de vencer, y esa manera es acercándonos a Dios. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, lavad las manos, limpiar las manos. Y los que tienen doble ánimo, ser purificados, ser santificados. Volvernos a buscar más de Dios es la solución para ser libres del engaño del enemigo. Voy a una parte más solamente. El enemigo de nuestras almas tenía el imperio de la muerte e infunde a las personas temor a la muerte. La violencia que estamos viendo, las enfermedades, el crimen y todas estas cosas están trayendo a la gente temor a morir. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que vemos en Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía pasado, dice la palabra del Señor, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mundo entero, por la condenación, por lo que dice Romanos 3:23, que la paga del pecado es la muerte. Y está hablando de la muerte, no solo la muerte física, pero la muerte eterna. Y el hombre y la mujer, el ser humano, por el temor a la muerte, estaban esclavizados. Todos estábamos esclavizados y sujetos a servidumbre al enemigo de nuestras almas. Pero Cristo Jesús vino y tomó forma de carne, naciendo en el vientre de la Virgen María. Tomó forma de carne y habitó en el mundo, dice la palabra del Señor. Habitó entre nosotros. Y vino y enseñó lo que Dios había dicho en la palabra desde el principio, para que a través de esas enseñanzas pueda el hombre y la mujer reconciliarse con Dios, tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para destruir por medio de esa muerte, ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, de ese derramamiento de sangre, vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y la palabra de Dios dice que Cristo Jesús, cuando murió, descendió a las profundidades y arrebató el poder que tenía la muerte. Ahora no es el enemigo el que dicta cuándo vas a morir o cuándo voy a morir. Ahora Dios tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Dónde? Porque el poder de la muerte lo tenía el diablo, pero Cristo Jesús, a través de la muerte, el sacrificio y la resurrección, quitó las llaves del imperio de la muerte al enemigo y empezar así a librar al ser humano que estaba atado, que estaba encadenado, que estaba sujeto por el temor a la muerte. Quiero terminar reflexionando. ¿Cuántas personas ahora en nuestros días están tan atemorizadas de la muerte?
por la violencia, por las drogas, por la guerra, por tantos conflictos, por tantas situaciones. Pero en lugar de buscar la solución acercándose a Dios, solamente tienen miedo, solamente tienen terror, tienen pavor y muchos atentan contra su propia vida. Van al suicidio para poder, de alguna manera, ellos piensan ser librados, cuando no hay manera de ser librados fuera del poder de nuestro Dios, fuera del poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios. El enemigo también trata de entorpecer por eso la predicación del Evangelio. Por eso lo que hacemos, los que tenemos el atrevimiento, la valentía de compartir la palabra en las plataformas, le enoja al enemigo y es perseguido, es cada vez más cuestionado y contendido, porque el enemigo no quiere que el hombre conozca la palabra de Dios, se acerque a Cristo y sea perdonado, sea rescatado del poder de las tinieblas y pueda volverse a Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que es vida, por esta palabra que es viva y eficaz. Las obras de las tinieblas se manifiestan y se están manifestando en el mundo. Pero, Señor amado, tu palabra nos dice que el que está en Cristo Jesús no tiene ninguna condenación. Señor amado, quita todo temor, quita todo aquello que mantiene a la iglesia inactiva, pasiva, sometida, adormecida. En lugar de buscar más en la verdad, en tu palabra, buscando el engaño. Quita toda esa ceguera espiritual, Señor. Quita todo ese letargo. Quita todo ese adormecimiento que ha venido al pueblo. Y Señor amado, ayúdanos a buscarte. Tu palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, al Dios nuestro, el único que puede tener misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de tener a mis hermanas, Señor amado, aquí conmigo, Señor amado, meditando en tu palabra, y tener amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, que a través de YouTube van a estar escuchando estas enseñanzas, quizá a través de Facebook también, si las podemos compartir a Facebook, Padre Santo, para que la palabra tuya siga llegando a las vidas, siga llegando a los corazones. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.